caminar. Uno de ellos dieron su testimonio y la verdad que creo que se quedaron cortos, hermanos, la verdad, en su testimonio de ellos. Pero la verdad, de corazón les agradecemos a cada uno de ustedes que cooperaron, que vinieron, que oraron, hermanos, para hacer posible este evento. Gracias, hermanos, a todos ustedes. ¿Alguien más, otro varón que quiera agradecer? Ya sería el último. Y bien, yo doy gracias a Dios, como siempre, en primer lugar, por este día, por la congregación en general. Doy gracias a Dios porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, de los embates, que a veces, tal vez para algunos pueden ser más ligeros, para otros son más extremos, pero a pesar de todo eso, el Señor sigue manteniendo a su iglesia compacta, a su iglesia junta. A veces podremos tener diferencias, a veces no podremos entendernos los unos a los otros, pero la iglesia del Señor es del Señor y por tal es concreta, es precisa, es buena. Y yo doy gracias a Dios por todos y cada uno de los hermanos que en estos momentos están llevando a cabo su servicio, por todos los hermanos que tienen a bien alabar el nombre del Señor. Doy gracias al Señor por las oportunidades que nos sigue brindando de poder relacionarnos con hermanos de otras iglesias. Doy gracias a Dios por el evento al que acudimos algunos de los hermanos ayer. ¿Verdad? Fue de muchísima bendición. Doy gracias por Casa de Dios y hermanos, les invito a que sigamos gozándonos en el nombre del Señor. Gracias. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí y mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Vamos a... Los niños pueden pasar a su clase, por favor. Y mis hermanos nos podemos poner de pie para recibir la palabra. Adelante, pastor. Muchas gracias. Pueden tomar su asiento, los muy amables. Qué bendición poder estar aquí. Yo he disfrutado esta mañana del servicio, he disfrutado de nuestra reunión y bueno, ha llegado el momento de ir a la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie Arraigados. Esta palabra arraigados hace referencia a lo que está bien sembrado. Hace 8 días, hace 15 días hablamos de arraigados en Cristo. Y hablamos de la importancia de arraigar nuestras vidas en Él. Y hoy vamos a hablar del tema arraigados en la palabra de Dios. Arraigados en la palabra de Dios. Y antes de ir a la Escritura, quiero hacer referencia a esta frase que dice: si su palabra es más deseable que el oro, y si es más dulce al alma que la miel, entonces ciertamente es el llamado de cada cristiano a profundizar a través de todas las Escrituras para encontrar el oro de la gloria de Dios y para saborear cada cosa que se ve con un mayor placer en el alma que la miel en los labios. En la palabra de Dios debería estar nuestro deleite, y en ella deberíamos encontrar la fuerza siempre en momentos complicados y difíciles de la vida. Hoy quiero hablar acerca del tema arraigados en la palabra de Dios. Si usted determina sembrar su vida en la palabra de Dios, y hablo de su fe, hablo de sus convicciones, le garantizo que usted va a poder llevar honra y gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de estar sembrados en la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 1, que es el texto base de nuestra serie. Hace 15 días meditábamos en la importancia de arraigar nuestras vidas en Cristo. Y ahora vamos a hablar de la importancia de arraigar nuestras vidas en la palabra de Dios. Usted puede confiar en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de confianza, hacemos referencia a la palabra griega pistis, que es fe. Y fe es descansar. Descansar en algo que sabemos que va a ser posible. En algo que sabemos que va a ser real en nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, es real, es verdadera. Dice el Salmos capítulo 1, en el verso 3. ¿Están ahí? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Del justo. Y la palabra justicia aquí se relaciona con alguien que vive conforme a la voluntad de Dios. Pero algo muy interesante le precede al verso número 3. Y dice en el verso 2, sino que la ley de Jehová está ¿qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Una persona justa es aquella que toma en cuenta la palabra de Dios para poder vivir conforme a ella. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante durante el sermón, Santiago nos dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra de Dios viene a nosotros a través del oído y llega hasta nuestra mente y baja a nuestro corazón. Pero debemos rogar y debemos suplicar a Dios que nos permita no solamente poder guardar la palabra de Dios en nuestra vida, sino que nos permita también obedecerla, que nos permita también creerla, llevarla a la práctica, viviendo confiadamente en ella. Algo que le da firmeza a un árbol son sus raíces. Y estas raíces crecen y se profundizan en la medida en la que la tierra las alimenta. Y algo que nos va a ayudar a nosotros a crecer en la vida cristiana, algo que nos va a ayudar a crecer en fe, es que arraiguemos nuestras vidas en la palabra de Dios. Si usted decide en esta mañana arraigar su vida en la palabra de Dios, sus raíces van a crecer muy profundas y muy fuertes, y la palabra de Dios le va a poder sostener en momentos difíciles. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Así que vamos a ir a Dios en oración. Mi Dios amado, quiero rogar y suplicar que tu palabra nos alimente el día de hoy y que nuestra fe sea fortalecida. Queremos arraigarnos en la palabra de Dios. Queremos que nuestras raíces puedan crecer en lo profundo de tu palabra, en lo extenso de ella. Queremos descansar en tu palabra, en tus promesas. Permite que tu palabra sea nuestro sustento, sea nuestro alivio, sea nuestra fortaleza y nuestro ánimo en tiempos de dificultad. Ayúdanos, Dios, en esta mañana a meditar en ella, y que al término de esta reunión nuestros corazones sean fortalecidos por medio de lo que tú tienes que decirnos, porque lo pedimos y lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como el árbol alimenta sus raíces de la tierra, el creyente debe alimentar su vida de la palabra de Dios. Entre más alimentemos nuestra fe a través de la palabra de Dios, nuestra vida cristiana va a ser más sólida, más fuerte, y vamos a poder estar preparados para poder superar los momentos difíciles y complicados que vienen a la vida. Vamos a poder superar los ataques del enemigo.
Ahora, hay una pregunta que debemos hacernos y es: ¿de qué se alimenta un creyente? Hablando en términos espirituales. ¿O de qué alimenta un creyente sus raíces espirituales? Quiero que vaya al Evangelio de Mateo capítulo 4, porque ahí el Señor Jesús nos da la clave y nos dice cómo nosotros podemos alimentarnos en tiempos de prueba, en tiempos de ataque, en tiempos de dificultad. Y es que en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versos 1 al 10 se nos narra la tentación de Jesús. Después de haber estado el Señor Jesús 40 días y 40 noches en el desierto en ayuno, fue tentado por el enemigo. Y el Señor siempre tuvo una respuesta a cada una de las cuestiones, a cada uno de los argumentos que Satanás le presentaba para que Jesús entrara en duda. Pero en el versículo 4 nos dice algo muy importante el Señor. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra que sale de la boca de Dios, vertida en las Escrituras, le revela a él. Y esa revelación de sí mismo es el verdadero alimento que va a durar para siempre. Por eso en repetidas ocasiones, cuando el Señor Jesús hablaba con su pueblo, Él les decía: ustedes me buscan por el alimento físico, cuando mi deseo es darles un alimento espiritual. Porque la necesidad más grande que nosotros tenemos como seres humanos no es física. La necesidad más grande que nosotros tenemos como seres humanos es de la palabra de Dios. Y eso es lo que realmente nos va a alimentar. Pero cada porción de la Escritura, cada pasaje de este maravilloso libro nos revela quién es Él. ¿Y saben por qué muchas veces dudamos de la palabra de Dios? ¿Saben por qué muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer? Porque en realidad pasamos muy poco tiempo meditando en las Escrituras. Le damos muy poco tiempo, le damos muy poca cabida en nuestras vidas a la palabra de Dios. Y recuerde que la fe se alimenta del meditar, del escuchar la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener fortaleza? ¿Quiere usted tener la fe necesaria para poder vencer los obstáculos y las situaciones complicadas de la vida? Lo que usted necesita es darle lugar y cabida a la palabra de Dios. Porque de no alimentar su fe va a ser vulnerable. Su fe va a estar débil. Y en algún momento, esa falta de fe, que se traduce como incredulidad, terminarán sacándolo de la vida cristiana. Y a veces viene la duda en nuestras vidas con respecto a lo que Dios puede hacer en esa situación apremiante que estamos viviendo. Y a veces dudamos del poder de Dios y de que Él puede manifestarse. A veces dudamos de que Él puede proveer, pero eso se debe a que, le repito, no estamos fortaleciendo nuestra fe a través de la palabra de Dios. Y estas situaciones de la vida cotidiana nos muestran una cosa: que necesitamos arraigarnos en la palabra de Dios. Nuestras raíces necesitan profundizarse en la palabra de Dios. Nuestra fe, nuestra creencia debe estar puesta en lo que dice este libro y no en lo que dicen los hombres. Hay argumentos, hay filosofías y hay enseñanzas de hombres que muchas veces nos desvían de la verdadera fe, de la verdadera creencia en Dios. Quiero que vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, porque quiero que veamos algo que el apóstol Pablo le dice en su en su primera carta a los creyentes de Corinto. Y es que había situaciones complicadas que estaban afectando la vida espiritual de la iglesia. Había varias situaciones que estaban afectando no solamente la vida espiritual de la iglesia, pero afectaban el crecimiento e impedían que el evangelio pudiera correr con mayor fuerza y que pudiera ser predicado. Y sabe, muchas veces lo que frena y lo que detiene la mano de Dios para seguir obrando en el corazón de la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros hogares o en nuestras familias, es que muchas veces somos un tanto incrédulos a la palabra de Dios. No le damos el lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas como debemos.
Y hermano, esa situación difícil que nos encontramos atravesando nos está mostrando una cosa, que necesitamos arraigarnos más en la palabra de Dios. Pero nuestra fe no debe estar puesta en enseñanzas de hombres, en doctrinas de hombres, sino en la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La solución a nuestros problemas se encuentran en el Señor Jesús. Pero además dice aquí, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en cosas ajenas a la palabra de Dios, eso puede terminar desviando nuestra vida cristiana. Podemos terminar yendo o siguiendo caminos equivocados. El apóstol Pablo lo llama en alguna ocasión apostatar de la fe. Y el término apostatar es un compuesto de dos palabras griegas. Apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse. Esto se traduce como abandonar la fe o dejar la fe. Quizá muchos de nosotros no nos visualizamos fuera de la vida cristiana. Muchos no nos contemplamos fuera de los caminos de Dios. No es así como nos hemos imaginado el futuro. No es así como lo hemos visualizado, como lo hemos visto más adelante. Pero eso pudiera llegar a pasar y eso pudiera llegar a suceder si no nos arraigamos en la palabra de Dios. Usted pensará que esto es juego. La verdad es que no es así. Por eso es que en algún momento el Señor Jesús, cuando está hablando acerca de la forma en la cual deben vivir los creyentes en su sermón de las bienaventuranzas, que empieza en Mateo capítulo 5 y termina hasta Mateo capítulo 8, Él en algún momento ahí toma tiempo justo para decirnos algo acerca de tomar en cuenta la palabra de Dios. Y Él nos dice que debemos tomar en cuenta el consejo, la palabra de Dios, para poder subsistir a estas situaciones. Y hace referencia a aquellas personas. Una fue considerada sabia y otra fue considerada necia. Y él en aquella ilustración, en aquella parábola, dice que un hombre edificó su casa sobre la arena, mientras otro edificó su casa sobre la roca. Y ambos vinieron las olas, las corrientes, las tempestades. Y dice la Escritura que la casa que fue edificada sobre la arena cayó, mientras que la casa que fue edificada sobre la roca permaneció. Y el Señor Jesús ahí nos dice algo muy importante. Y es que si queremos permanecer ante las situaciones difíciles de la vida, necesitamos fundamentar nuestras vidas, necesitamos arraigarnos fuertemente, no solamente en Cristo Jesús, sino también en su palabra. Pero hay una pregunta que debemos hacernos en esta mañana, y es: ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la revelación de Dios a los hombres por medio de su palabra escrita. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, vaya ahí por favor, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo aquí en el griego es la palabra logos. Y dice, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Un día la palabra de Dios, lo que los hombres solamente habían escuchado, lo que los hombres un día solo habían oído, se reveló. La palabra se encarnó a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo.
el Señor nos revela su palabra por medio de Jesús. Pero un día Jesús tuvo que morir a la cruz del Calvario, ser sepultado y resucitar para consumar nuestra salvación, nuestra redención. Y es la razón principal por la cual hoy estamos aquí todos nosotros. Pero una vez Él se fue, Él nos dejó su palabra, para que a través de ella nosotros pudiéramos conocerle más. Y en la medida en la que nosotros conocemos más la palabra, conocemos más a Dios. Y en la medida en la que conocemos más a Dios, nuestra fe y nuestra confianza en Él crece. Crece. Por eso en esta mañana, uno de los temas de esta serie es este: arraigados en la palabra. Porque si yo me siembro bien en la palabra, yo puedo tener un conocimiento acerca de quién es Él. Y cuando yo paso por momentos difíciles en la vida, yo sé que Él es fiel. Yo sé que Él permanece. Yo sé que Él provee. Yo sé que Él suple. Yo sé que Él levanta. Yo sé que Él sana. Yo sé que Él restaura. Yo sé que Él tiene una solución para mí. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar confiado aun cuando me están pasando muchas situaciones difíciles en la vida? ¿Cómo yo puedo permanecer en quietud? Bueno, es que esa quietud, es que esa confianza, es que esa tranquilidad no me la da la iglesia, no me la da el pastor, me la da el Señor a través de su palabra. Billy Graham decía que la Biblia es una carta de amor escrita para todos nosotros. Alguien dijo esto: el propósito de Dios para la Biblia no puede fallar. Ese propósito es revelar el valor infinito y la belleza de Dios como el valor y la excelencia supremos en el universo. Es abrir los ojos de su pueblo para ver esa gloria en las Escrituras, para saborear la excelencia de Dios sobre todos los tesoros creados. Y al contemplar y ser satisfecho con Dios, ser transformado de gloria en gloria. Hasta que la esposa de Cristo, la familia de Dios, a través de todos los siglos y culturas, sea completa en número y belleza para la adoración ferviente de Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos arraigamos en ella, podemos ver la gloria de Dios. Y luego, en la medida en la que nosotros vemos la gloria de Dios en las Escrituras, esa gloria comienza a transformarnos a nosotros. ¿Saben? El cambio verdadero en nuestras vidas va a venir si nada más comenzamos a tomar en serio la palabra de Dios. Y comenzamos a permitir que la palabra de Dios nos cambie y nos transforme. Ahora, ¿qué significa estar arraigados en su palabra? ¿Qué significa estar arraigados en su palabra? Pastor, yo tengo una Biblia en casa. A veces la abro y a veces la leo. Y la verdad es que hay pasajes de la Escritura que me animan, me alientan, me motivan. Mire, hermano, eso es bueno. Leer la Biblia es bueno. Tomar un tiempo en la semana para leerla forma parte de las disciplinas espirituales. Pero eso no lo es todo. ¿Qué significa verdaderamente estar arraigado en la palabra de Dios? Vivir arraigado en la palabra de Dios va más allá de solo leer la Biblia. En algunas ocasiones un pastor le dijo a las personas que leen la Biblia, pero que no la escudriñan, no la estudian, no la meditan, no la reflexionan, no la guardan y no la viven, en algún momento a estas personas les llamó biblistas. Y hay muchos biblistas, habemos muchos biblistas en las iglesias. Leemos la Biblia, pero solamente eso. Y eso no significa estar arraigado en la palabra de Dios.
Voy a decir 3 cosas de lo que significa estar arraigado en la palabra de Dios. Número 1, ¿qué significa vivir arraigado en la palabra de Dios? ¿Qué significa que mis raíces de vida cristiana están en la palabra de Dios? Significa creer que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante e infalible, y que es nuestra única regla de fe y práctica. No hay nada más importante para nosotros y para nuestra iglesia que la palabra de Dios. Eso debería ser la prioridad de nuestras vidas. Antes de poder seguir o escuchar el consejo de un hombre o del pastor, lo más importante es escuchar y atender al consejo de Dios en su palabra. ¿Por qué las iglesias comenzamos a padecer? ¿Por qué las iglesias y los ministerios decaemos? ¿Por qué nuestras vidas comienzan a arruinarse? ¿Por qué comenzamos a desmoronarnos? ¿Por qué comenzamos a decaer muchas veces? ¿Sabe por qué? Porque dejamos la palabra de Dios de lado. Y es imposible, queridos hermanos. ¿Recuerdan la semana en la cual meditamos arraigados en Cristo? Cuando vimos aquella porción de la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, cuando el Señor dijo: separados de mí nada van a poder hacer. Efectivamente, nada podremos lograr en la vida cristiana que sea significativo, que sea para la gloria de Dios, lejos de Él. En algún momento el Señor también dijo que si nosotros no cuidábamos de poner por obra su palabra, no íbamos a prosperar. Nada nos puede salir bien lejos de la palabra de Dios. En alguna ocasión George Washington dijo: es imposible gobernar un país sin la palabra de Dios. Y yo creo que esa frase y ese principio aplica a muchos aspectos de la vida. Es imposible que yo pueda ser un buen padre sin la palabra de Dios. Es imposible que yo pueda tener una buena familia, un buen hogar sin la palabra de Dios. Es imposible que yo pueda tener una buena iglesia sin la palabra de Dios. Es imposible que yo pueda tener buenos hijos sin la ayuda de la palabra de Dios. Es imposible que yo pueda ser una buena persona en esta vida sin la palabra de Dios. Yo quiero preguntarle algo: ¿cómo pretendemos tener éxito en la vida lejos de la palabra de Dios? Es imposible. Pero si queremos tener éxito en esto, necesitamos arraigarnos en la palabra de Dios. Y arraigarnos en la palabra de Dios es creer en la palabra de Dios, en que en ella no hay error, en que en ella no hay falla. ¿Sabe una cosa? Salmos 19, un salmo maravilloso, un salmo hermoso que exalta, que magnifica la palabra de Dios. Y quiero que vayamos ahí, por favor, Salmo capítulo 19. Vamos a ver qué es lo que el salmista dijo con respecto a la palabra de Dios. Hermano, en esta mañana es un momento importante para poder decir: Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra esta mañana? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pero miren lo que dice ahí, verso 7 al verso 11. ¿Están ahí? Amén. Salmos 19, versos 7 al 11. Dice: la ley de Jehová es que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, hermanos, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es fiel, hermanos, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son, ¿qué, hermanos? Son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Hermano, aquí está la perfecta palabra de Dios. En ella no hay error, en ella no hay fallas. El testimonio de Jehová es fiel, es verdadero. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuál es el remedio y la solución cuando estamos tristes, hermanos? Porque todos experimentamos la tristeza en algún momento. Hay días en los que yo me siento triste. Hay días en los que mi alma se siente abatida. Hay días en los que lloro. Pero dice la palabra de Dios: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, que todos justos. La palabra de Dios es verdad. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Queridos hermanos, si nos arraigamos en la palabra, obedecemos la palabra, en hacer esto, hay grande bendición. Hay grande bendición. Arraigarnos en la palabra, creer en la Biblia, que es inerrante, es infalible, es perfecta, es pura, es limpia, es verdad, es fiel. Número 2, arraigarnos en la palabra también significa someternos a su enseñanza, escuchando con atención su exposición y escudriñando todo su consejo. ¿Sabe? En alguna ocasión el Señor Jesús visitó la casa de Marta y de María, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte de la Biblia? Y entonces Él se sentó y a sus pies se sentó ¿quién? María. Mientras Marta se puso a hacer otras cosas que creyó que eran más importantes que escuchar las palabras de Jesús. Y Marta le dice a Jesús: Jesús, ¿no le vas a decir algo a María que no me está ayudando con los quehaceres? Le dijo: Marta, Marta, afanada siempre preocupada por todas las cosas del hogar. Mira, te voy a decir algo. María ha escogido la mejor parte, que es sentarse a mis pies y escuchar mi palabra. La mejor decisión que puedo haber tomado en este día, querido hermano, es venir a la iglesia. Es estar aquí escuchando la palabra de Dios. Escuche bien esto: no hay nada más importante los días domingos que estar en la casa de Dios. Alguien que no tiene una fe arraigada en la palabra de Dios no lo cree de esta manera. Alguien cuya vida no está arraigada en la palabra no lo cree de esta forma. Y yo lo entiendo, porque recuerden una cosa: la fe crece por el oír. Es lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hechos 17:11. Lo voy a leer en otra de las versiones que encontré. Dice: los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses, y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas les decían era cierto. Fíjese, wow, me gustó en esta versión. Leí este texto, Hechos 17:11, en otras versiones, y me gustó como lo dice aquí, porque dice que los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses, pues escuchaban gustosos el mensaje. Vivir arraigados en la palabra de Dios es someternos, es someter nuestras vidas a escuchar lo que alguien más tiene que decirnos con respecto a la palabra de Dios. Siempre vamos a necesitar escuchar el consejo de Dios en nuestras vidas. Algo que va a evitar en nuestras vidas en tomar malas decisiones es escuchar el consejo. Pero el consejo que viene directamente de la palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos escuchar predicación. Pablo en algún momento lo dice a los creyentes en Corinto: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación, hermanos, puede salvar nuestras vidas en muchas formas y en muchos sentidos. Al someter mi vida a escuchar el mensaje de Dios, el Señor está hablando a mi consciente.
Muchas veces estas enseñanzas van a pasar del consciente al subconsciente, pero en algún momento en la vida el subconsciente se va a encargar de traer a nuestra parte consciente lo que en algún momento escuchamos con respecto a lo que estamos viviendo. Y que en algún momento el pastor o el maestro de escuela dominical o alguien más nos enseñó. Estos bereanos examinaban, escudriñaban todo el tiempo las Escrituras. Hermanos, si usted no ha tomado en serio su vida de estudio bíblico, comience a hacerlo. Comience a arraigarse en la palabra de Dios. Comience a echar raíces en la palabra de Dios. Número 3. ¿Qué significa estar arraigados en la palabra de Dios? Significa vivir bajo sus principios. No solamente creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Inspirada. Nos fue dada por revelación. Inspiración, revelación e iluminación. No solamente creo eso. No solamente someto mi vida a escuchar la palabra de Dios. No solamente tomo tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero ahora estar arraigado en la palabra de Dios significa que yo vivo bajo los principios de la palabra de Dios. Si yo creo que la Biblia es el consejo de Dios para mí, ¿sabe algo? Yo voy a poner en práctica ese consejo. Y realmente la bendición de Dios viene a nuestras vidas, no tan solamente porque creemos que leer la palabra de Dios, no viene tan solo porque estudiamos la Biblia o escuchamos la Biblia a través de diferentes hombres de Dios, cuando la predican, cuando la enseñan, cuando la exponen, pero algo que va a traer mayor bendición a nuestras vidas es vivir bajo sus principios. Poner en práctica la palabra de Dios nos va a ayudar mucho para poder ver esas promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Santiago 1, por favor. Santiago 1, versos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. ¿Están ahí? Dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos, ¿qué dice? A vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como él. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué significa bienaventurado, hermano? Bendecido ampliamente, profundamente, grandemente bendecido. Salmo 1 dice que es bienaventurado el varón que medita en la ley de día y de noche. Querido hermano, viva bajo los principios de la palabra de Dios. Viva cada sermón que escucha. Yo sé que no es el único sermón que usted escucha en la semana, los sermones que usted escucha aquí en la iglesia. Yo sé que todos ustedes, la gran mayoría, escucha sermones entre semana y sigue a otros pastores y escucha otros mensajes, otras prédicas, otras enseñanzas, y qué bueno. Pero algo que le va a ayudar a crecer es poner por obra todo eso que usted escucha y que usted aprende. No sea tan solamente un oidor. Y además de todo, escuche bien, entre más usted escuche y entre más usted sepa y más conozca, más responsabilidad tendrá delante de Dios, de poner por obra todo eso que ya sabe. Querido hermano, quiero terminar en esta mañana diciéndole, ya vimos qué significa estar arraigado en la palabra.
Ahora vamos a ver, y con eso vamos a terminar, por qué debemos arraigarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es preciso? ¿Por qué constantemente le decimos que medite en la palabra, que la escudriñe, que la estudie? ¿Por qué constantemente los predicadores le instan, le motivan o le redarguyen a obedecer la palabra de Dios? Bueno, hay cosas importantes. Primero que todo, hermano, quiero que entendamos que Satanás fue el primero que puso en duda la palabra de Dios. Hizo dudar a Adán y Eva de lo que el Señor había dicho. Y eso lo enseña Génesis capítulo 3, verso 1. Después Satanás en alguna ocasión vino a tentar a Jesús. ¿De qué forma respondió el Señor Jesús ante la tentación? Citando textualmente la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versos 14, hay un par de ideas, un par de pensamientos, un par de consejos por los cuales es importante arraigar nuestras vidas en la palabra de Dios. ¿Sabe? En algún momento Satanás vendrá a nuestras vidas para poner en duda la palabra de Dios. ¿Sabe? Algunos de esos días cuando Satanás viene para poner en duda la palabra de Dios en nuestras vidas es cuando estamos enfermos. Y el cuerpo se duele, y el cuerpo padece, y a veces decimos: Señor, ¿dónde estás? Ya te he pedido que quites de mí esta afectación, este dolor, esta enfermedad. Señor, te lo he dicho. ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no respondes? Y el enemigo viene astutamente, y a veces dice en la mente: no, Dios no existe, Dios no es real, Dios no escucha todo eso. Mira, todavía tienes el padecimiento. Mira, tú le pediste al Señor que te quitara eso, y peor aún, se agravó. ¿Dónde está Dios? Vienen días difíciles. Vienen días en los cuales el enemigo querrá poner en duda la palabra de Dios. Y yo necesito arraigarme en ella para no dudar. Pero en Efesios 4:14, y quiero que vaya ahí por favor, y lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, pudiéramos decir que hay 4 razones del por qué debemos arraigarnos en la palabra de Dios. La primera de ellas le dije para que no ponga usted en duda lo que el Señor ha dicho en su palabra. Pero vamos a ver otras 3 más. La primera de ellas es para no ser arrastrados por todo tipo de doctrina. Para no ser arrastrados por todo tipo de doctrina. Tengamos cuidado, hermanos. Hay muchas doctrinas allá afuera. Pero la única forma de poder descubrir o desenmascarar las doctrinas equivocadas es tener un conocimiento de la doctrina verdadera. Y la doctrina verdadera está en la palabra de Dios. Lea la Biblia, medite la Biblia, escudriñe la Biblia, estudie la Biblia, y usted va a tener un conocimiento acerca de la sana doctrina. Número 2. ¿Por qué arraigarnos en la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante esto? Para evitar ser arrastrados por los falsos maestros. Hay engañadores, hay burladores, hay estafadores, hay gente allá afuera que se quiere aprovechar de la fe de las personas, de la buena voluntad. Hay falsos maestros allá afuera que lo único que están buscando es llenar sus propios vientres. De eso habla el apóstol Pablo. Hay quienes no predican la verdad de Dios. Hay quienes predican fábulas, mentiras, engaños, patrañas para ser adeptos de sí mismos. ¿Saben? Hay muchos predicadores que lo que hacen es intentan llevar a la gente a sí mismos. Tenga cuidado. Alguien dijo esto: los falsos maestros Dios los permite para llevarse a los falsos discípulos de la verdadera iglesia de Cristo. Usted nunca saldrá siguiendo un falso maestro si usted está arraigado en
Y el único que puede guiarnos a toda verdad en cuanto a una enseñanza, y el único que puede revelarnos verdaderamente las intenciones del corazón de uno que dice ser predicador, de uno que dice ser ministro, de uno que dice ser apóstol, o que dice ser profeta, o que dice ser pastor. El único que puede darnos luz, que nos puede revelar las intenciones de su corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él vino para revelarnos y mostrarnos la verdad. Y eso lo enseña Juan 14 y Juan capítulo 16. Número 3. ¿Sabe por qué es importante arraigarnos en la palabra? Con eso voy a terminar. Pablo dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no he llegado. Todavía no soy lo que Dios quiere que yo sea. Es cierto, ya no suelo ser lo que era antes, pero no soy lo que yo quiero ser para la gloria de Cristo. Todavía me falta mucho. Hermanos, seamos honestos. Nos falta crecer y madurar en el Señor. ¿Qué nos puede dar este crecimiento y esta madurez espiritual? La palabra de Dios. El árbol crece grande si sus raíces crecen hacia abajo. Y entre más profundas sean las raíces, más grande va a ser el árbol. Platicábamos con Karen, hay un problema aquí en el lugar, en el drenaje, ¿verdad, Karen? Y bueno, ¿qué ha provocado este problema? Ese árbol. Sus raíces son muy grandes. Han afectado la tubería de este edificio. Para poderlo quitar, arrancar, pues bueno, se va a requerir de mucho. ¿Sabe? Para poder crecer y madurar espiritualmente, necesitamos arraigarnos en el Señor y en su palabra. Mire, vaya a Hebreos 5, por favor. Es el último texto que vamos a ver. Yo necesito crecer. Yo no soy lo que Dios quiere que sea. Y yo no creo que alguien en este edificio, en este lugar, en esta reunión, ya esté donde Dios quiere tener. La verdad es que no soy el creyente, el cristiano que debo ser. No soy el ministro que Dios quiere que yo sea. No soy el padre que Dios quiere que yo sea. No soy el servidor que Dios quiere que yo sea. Me falta mucho crecimiento. Me falta mucha madurez espiritual. ¿Qué nos puede dar ese crecimiento, esa madurez a todos nosotros, hermanos? La palabra de Dios. Echar raíces profundas en la palabra de Dios. Porque recuerde algo, la palabra de Dios nos revela la gloria de Dios. Y luego, la palabra de Dios comienza a transformarnos a nosotros. Y comienza a hacernos más semejantes al Señor. Dice verso 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tendréis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En pocas palabras, el escritor de Hebreos dice: ¿quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres madurar? Necesitas la palabra de Dios. Hay un texto de la escritura que me encanta, y es un texto que trato de usar usualmente y de citarlo mucho y de compartirlo constantemente, y es Josué 1:8, un texto que muchos de ustedes saben de memoria. Quiero terminar leyendo, y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
y meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Arraigados en la palabra de Dios. Arraiguémonos en la palabra de Dios y vamos a ser bienaventurados. Y todo nos va a ir bien. Hagamos lo contrario. No garantizamos éxito. No garantizamos la bendición de Dios. Encontré esta frase en uno de los libros que estoy leyendo con respecto a la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y esto lo dijo John Piper: el milagro sucede cuando leemos por la fe, con el propósito común de comprender lo que los autores bíblicos pretendían comunicar. Así como la gloria del Hijo de Dios solo se puede ver mirando al Hijo del Hombre encarnado, así la gloria de la palabra de Dios solo puede ser vista mirando la palabra inspirada del hombre. Yo no sé usted, yo necesito la gloria del Señor en mi vida. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos. Antes de irnos a casa, hablemos con Él al respecto de esto. La música va a tocar. Y mientras se escucha este postludio a manera de invitación, yo le animo a que hablen esta mañana con el Señor con respecto a su palabra. ¿En qué lugar tiene usted la palabra de Dios? Alguien dijo: lo que tú hagas con la palabra de Dios determina lo que Dios va a hacer contigo. No esperemos milagros de parte de Dios y no esperemos una manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. No esperemos que Dios se siga manifestando en el corazón de nuestra iglesia. No esperemos que Dios obre y actúe con poder en nuestras vidas si no le estamos dando lugar a su palabra. Un árbol para poder crecer debe ser bien plantado. Y un árbol para poder dar fruto debe ser bien abonado. Cuando un árbol crece grande, puede dar mucha sombra. Imagine su vida como ese árbol. Algunos probablemente en esta mañana se sienten como un árbol seco. El otoño ha llegado y tus hojas están cayendo, están secas. Hoy tú puedes decirle al Señor: reverdéceme, aliméntame. Quiero que mi copa vuelva a tener hojas verdes para ti. Quiero dar fruto para ti. Quiero dar una sombra grande, abundante para mi familia. Quiero que a la sombra de mi árbol muchos puedan encontrar descanso, Señor. Mis amigos puedan encontrar en mí una sombra. Que mis hijos puedan encontrar a mis pies una sombra donde cubrirse del sol
donde poder descansar de la fatiga. Quiero ser un árbol grande para tu gloria. Quiero dar sombra a este mundo, quiero dar sombra a mi familia, dar sombra a mis hijos, dar sombra a mis conocidos, a mis amistades. Quiero que la gente venga y tome fruto de mi copa, que coman y sacien. Que nuestra vida sea útil para bendecir a otros. Y eso solamente será posible si nos arraigamos en la palabra. Tomen en cuenta la palabra de Dios en su vida, mi hermano, mi hermana. No se conforme con solamente escucharla aquí en la iglesia. Tome un tiempo en la semana para alimentarse de ella, para meditar en ella. Viva el consejo de Dios. No hay nada más difícil que eso, hermanos. Si yo te pudiera decir, es difícil. Venir y sentarnos en la iglesia y escuchar al pastor hablar por 45 minutos a una hora es fácil. Y algunas veces ni eso podemos hacer, porque nos gana el sueño o la interrupción o la distracción. Si eso es difícil, escuchar un sermón por una hora sentados, imagínate, vivir eso es más difícil todavía. Cuesta trabajo obedecer la Biblia, hermanos. No es fácil. Cuesta trabajo obedecer lo que nos dice. Pero si nos esforzamos y le pedimos a Dios su ayuda para obedecer eso, Él no nos va a dar. Él nos va a dar la ayuda. Él nos va a dar la fuerza para vivir conforme a su palabra. Levanta tu iglesia, fortalece tu iglesia, Señor. Alimenta tu iglesia de tu palabra. Es lo único que necesitamos, tu consejo. Guárdame a mí de hablar mi palabra, de dar mi consejo, de decir lo que yo pienso en cada predicación, y que yo pueda compartir siempre el consejo de Dios, sin tergiversar, sin ensuciar, sin intervenir, sin cambiar una sola palabra. Haznos una iglesia y una generación de creyentes que viven por la palabra, siempre. Levanta al caído en esta mañana, fortalece al débil, a la oveja perniquebrada, Señor, sánala. Al incrédulo, al que ha batallado con creer, dale la fe. Y yo me incluyo con los débiles, con los que necesitamos de ti, con los que necesitamos sanidad, con los que necesitamos ayuda, con los que necesitamos fuerza, poder. Bendice lo que queda de esta reunión por Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor y luego vamos adelante con lo demás del programa. No, al final, ahorita le doy el tiempo, ¿sí? Vamos a tomar la cena del Señor, hermanos. Así que les voy a pedir a los sugieres mientras que nos ayuden a repartir los elementos. Y mientras usted puede abrir su Biblia, si usted gusta, si no, pues no hay problema, yo lo leo por usted. 1 Corintios 11.